Hola, buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempos de las aventuras de la espada. Y continuando con esas manías que tenemos de seguir la historia de España, pues hoy nos hemos traído aquí a, a un español de primera. Y digo español de primera porque, aunque todos los españoles somos teóricamente iguales, los que viven en determinadas zonas son más españoles, porque a diario tienen que demostrar que lo son. Y a veces pues nos pasa esto. Y tenemos aquí a una persona que toda su vida ha tenido que demostrar que es español porque, bueno, pues nació, vive y además es representante del pueblo soberano en las Cortes Españolas. Y estamos hablando de don Juan Carlos Segura Ayús. Buenas noches, don Juan Carlos. Buenas noches. Bueno, tengo aquí en las manos un libro muy interesante, los últimos de América, y es muy interesante porque, como el mismo autor me ha dicho hace un rato, es un tema controvertido en el sentido de que apenas hay material, bueno, fotografías de la zona, dibujos, mapas, planos, de todo un poco, pues escasea, ¿no? Pero todo el mundo siempre recuerda a esos últimos de América, que son los de San Juan de Ulúa, en Veracruz, y también los del Real Felipe, en el Callao de Lima y la isla de Chiloé. Son algo así como los héroes de Valer, pero unos pocos años antes, ¿no? Exacto. Vamos a ver, hay muchos libros historiográficos sobre las guerras de emancipación de Hispanoamérica. Lo que pasa es que lo que prácticamente no hay nada o poquísimo es lo que refleja este libro, que es a partir de la batalla de Ayacucho. Yo cuando iba al colegio me explicaban que en Ayacucho ya, al caer el virreinato del Perú, pues se desapareció la presencia española en América, pero no, después de la batalla de Ayacucho pasaron muchísimas cosas. Entonces este libro se centra básicamente en la resistencia épica de los héroes de la fortaleza de San Juan de Ulúa, que es un castillo de estilo Baobán de 4 baluartes, es una isla, está separado de la costa, y luego está el castillo del Real Felipe en el Callao de Lima, que es también de estilo de Baobán, es un pentágono con 5 baluartes, una construcción magnífica. Ten en cuenta que el Real Felipe es el castillo más grande, fortaleza más grande de la costa del Pacífico. El segundo podríamos decir que es el de Acapulco. Y San Juan de Ulúa quizás, bueno, es el segundo, quizás el primero es Cartagena de Indias, ¿no? Pero el segundo es San Juan de Ulúa, que es una magnífica fortaleza. Y luego, por último, lo de Chiloé, que es un tema ya mucho más conocido. Tú has comentado lo de los últimos de Filipinas. A ver, yo solamente quiero decir una cosa a los oyentes para que se hagan una idea de lo que supusieron estas dos gestas. Estas dos gestas, a ver, están en la historia española, el problema es que están olvidadas. En el siglo XIX se habló mucho de los héroes de San Juan de Ulúa, luego se habló mucho también de los héroes del Real Felipe. Tengamos en cuenta que las dos fortalezas capitulan con unos 15 días de diferencia en 1826 la una de la otra, pero cuando vino en el 98, 1898, lo de los últimos de Filipinas, esto eclipsó a los héroes de San Juan de Ulúa y del Valer. Entonces parece que, bueno, esto desapareció de la historia. Pero os pongo un ejemplo. Los últimos de Filipinas eran unos 50 aproximadamente. No llegaron a resistir un año. No llegaron a resistir Sí, un por año. muy poquito, pero Pues muy no poquito. llegaron. Los de San Juan de Ulúa eran unos 350. Resistieron 4 años y medio. Es tiempo, ¿eh? Es tiempo. Y los de Real Felipe eran unos bueno, civiles había, al principio eran 8.000 civiles, luego fueron al final eran 2.000, luego supervivientes unos 300 y pico, murió muchísimos, y eran unidades del ejército español realista, eran unos 800, 900, y aguantaron casi 2 años, casi 2 años. Otra cosa importante, en los héroes del Valer pensaban que España estaba en guerra, con lo cual era cuestión de esperar refuerzos, porque claro, sabían que ellos pensaban que España seguía en guerra, con lo cual evidentemente aguantaban la posición y tarde o temprano llegarían refuerzos.
San Juan de Ulúa y General Felipe sabían que la guerra se había perdido ya y aguantaban por aguantar. Y luego un detalle y ya terminó. A los últimos de Filipinas se dieron 2 laureadas de San Fernando, una al capitán Martín Cerezo y otra al médico a título póstumo. En San Juan de Ulúa se concedieron 135 laureadas de San Fernando y en el Real Felipe 11. O sea, esto ya te pone un poco la diferencia. No quiero desmerecer, evidentemente, lo de los últimos de Filipinas, porque es una resistencia sin parangón. Pero yo quiero incluir San Juan de Ulúa y el Real Felipe entre Numancia, el Alcázar de Toledo, el Monasterio de Nuestra Señora de la Cabeza, el sitio de Gerona, los sitios de Gerona y los sitios de Zaragoza. Como los españoles somos personas resistentes, además me parece que tú hemos hablado antes, también has sido militar como yo, con lo cual sabemos que al soldado español la valentía se le presupone. Sí, se le presupone. La verdad es que hay una frase, a pie y sin dinero, y bueno, hay un poema. Hay varios poemas. Tenemos el del sargento de infantería don Pedro Calderón de la Barca, que fue sargento del Nápoles, pero tenemos también a Lope de Vega, que también ha escrito de este tema, que fue infante de marina, el propio Cervantes, que fue soldado del Nápoles y que estuvo en Lepanto. Todos ellos cuentan siempre lo mismo, ¿no? Y es que el soldado español aguanta lo que le echen. O sea, es muy indisciplinado, se viste como le da la gana, etcétera, etcétera. Pero cuando llega una jornada como la de Krasnivor, pues ahí está un sargento como Ángel Salamanca que deja muy clarito que es un soldado español. Y precisamente me ha gustado este libro que curiosamente nadie me lo había ofrecido, porque todos mis oyentes saben que constantemente me están llegando libros de todas las editoriales. Este no me lo habían ofrecido, pero yo lo había visto. Y me llamó la atención por eso, porque es único. Ha salido hace 15 días, ¿eh? Sí, pero es único. Es único, sí, por supuesto. Entonces nunca había visto nada, absolutamente nada al respecto. Y entonces, pues, al verlo, llamé directamente al autor. Es curioso, porque normalmente hablo con las editoriales. Y bueno, dije, vamos allá con él. Me llama la atención una cosa, antes de que empecemos a desgranar un poco el porqué del libro y demás, y es ver al autor vestido con un uniforme de época, ¿no? Bueno, es una tradición mía. Yo en mi primer libro de historia, porque he escrito otros libros de cuestiones políticas, pero el primer libro de historia, que era Hispanos y Españoles en la Guerra de Secesión Americana, de 1861-1865, la guerra, para que la gente me entienda, de Lincoln, de la esclavitud, etcétera, pues algo de mayor de caballería del ejército confederado en la solapa del libro. Y luego en el anterior, anterior que es Soldados de Cuatro Patas, Historia de los Perros de Guerra de España, que también es un tema inédito, salgo vestido de conquistador. Y ahora estoy escribiendo uno de la Guerra de Cuba y pienso salir vestido con rayadillo, ¿no? Con rayadillo, además tengo el uniforme, además yo soy coleccionista de uniformes y con el hippie japa de paja en la cabeza. Sí. Ah, pues está muy bien. Sí, sí. Bueno, pues una vez empezado el tema y una vez que vamos conociendo al autor, yo le voy a preguntar, él es, creo que licenciado en Derecho, sí. De profesión. También, es político, pero eso no nos interesa hoy. Otro día le atacaremos que te por ahí. ¿sí? Si el próximo libro que haga, ensayo político, sí, me vestiré de diputado. Con pues traje y corbata y saldré de diputado en la contraportada. Sí. Vale, pues no está mal pensado. Además, una foto en las Cortes. Sí. Ojo. Bueno, Juan Carlos, los dos somos ya mayores, nos vamos a llevar bien entre nosotros. ¿Cómo se mete un licenciado en Derecho, que además ejerce de político, en un charco como buscar, o sea, primero decir, me interesa este tema, segundo, voy a escribir de este tema, luego, no hay de nada, pero yo voy a buscar este tema, porque material de esto, pues hay muy poquito. Yo creo que, yo conozco el que hay en el Servicio Histórico Militar del Ejército de Tierra, el Instituto de Historia y Cultura Militar, y lo conozco porque, claro, yo voy allí a los cursos porque soy profesor en los cursos, aunque yo no toco este tema. Yo trabajo con mi tema de historia antigua. Y bueno, que no es nada fácil. Ha habido que moverse para conseguir material, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero ocurre una cosa. Cuando escribir es como una droga.
No puedes parar, es cierto. Es cierto, sí. Yo escribí el primer libro, que era un libro de tema político, se titula El libro negro de la independencia, por el tema que escribía el proceso soberanista que tenía Cataluña, más explicaba cómo sería una futura república catalana, porque todos los libros que había escrito sobre nacionalismo catalán hablan del pasado y del presente, pero ninguno habla del futuro. Y entonces a partir de ahí pegué el salto al otro, al de hispano-españoles, en la guerra de secesión americana, y la verdad es que no he podido parar hasta ahora. Y me preocupa porque yo que, como te he comentado, toco en temas inéditos, a mí no me seduce hacer un libro de la Guerra Civil Española, salvo que descubra una unidad desconocida que estuvo en un frente desconocido defendiendo no sé qué, pues creo igual que me no meto ahí. queda. Pero no queda. No. O de cualquier otro tema. Tú has comentado la División Azul. El otro día estuve en una conferencia. Hay 300 libros de la División Azul, pero solo, conferencia de la solo hay 4 de lo que yo toco, que es las escuadrillas. Sí, pero estuve en una conferencia de un libro nuevo que ha salido de la División Azul, por cierto, de la misma editorial Actas, sí, que uno de los que presentaba el libro decía que yo tengo 10 metros de libros de la División Azul, pero metros, o sea, de librería, librería. Entonces, claro, yo la verdad no me veo capaz. Es que no. Y entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que como solamente escribo temas inéditos, ahora el problema que tengo es que ahora estoy escribiendo un libro de la guerra de Cuba. Bueno, este ya no es tan inédito, pero el siguiente libro, ¿de qué voy a escribir? Porque no se me ocurre nada. Algo buscaré, pero mientras tanto tendré que... Hay temas inéditos, porque la verdad es que todos nos centramos en lo mismo. Yo la verdad de guerra civil no he escrito absolutamente nada. Bueno, algún artículo porque me lo han encargado. Y este de las escuadrillas azules es porque como yo soy de cuerpos comunes de sanidad, pues empecé mi carrera en tierra y la terminé en el aire. Y colaborando en el museo me di cuenta que en ese momento solo había 2 libros. 2 libros excepcionales de la escuadrilla. Y dije, pues yo hago el tercero. Y hice el tercero. Sí, pero espera, a ver, hay temas no explorados. Sí. Por ejemplo, si tú eres un explorador y te vas al Amazonas, puedes encontrar una montañita que no haya estado nadie todavía. Lo que no vas a encontrar es un continente. Un continente, no, eso ya. Entonces, claro, yo sí que sé que evidentemente hay temas para escribir libros de historia. Ahora, por ejemplo, el de hispanos españoles, la guerra de secesión americana, que te hablo de unos 900 en los ejércitos del norte y unos 2.500 hasta 10.000 en los ejércitos del sur. Oeste, que son 2 fortalezas, las más importantes, una de la costa atlántica y la otra de la costa pacífico, en manos de los españoles, que no es un tema baladí, es un tema muy generalista. Entonces, claro, es como en una mina encontrar un filón de oro, pero no un filoncito pequeño, no. Encontrar un filón de 8 metros de ancho de oro, que es lo que le pasa a este libro. Y lo mismo te hablo de los perros. Los perros de guerra empezaron con los asirios, hasta la actualidad, porque se titula Historia de los perros de guerra de España, soldados de 4 patas, pero es una historia de los perros de guerra en la humanidad, hasta en Oriente, hasta en China, en Vietnam, etcétera, en toda la humanidad. Y no se había escrito nada de eso, nada, absolutamente nada. Algún articulito en internet, algún blog, pero libro no había nada. Entonces quiero decir que no es que me ponga medallitas como militar, que debería ponérmelas, modestia aparte, pero bueno, que he tenido esta inmensa fortuna de hasta ahora tocar 3 temas inéditos. Y es posible, lo reconozco, que aquí se me acabe la cuerda, porque ya no puedes encontrar filones de oro constantemente. Haylos. Tan grandes, te digo yo que ya no. Tan grandes no. A mí lo que me ha gustado una cosa, y bueno, se lo comento a los oyentes, hay un cuadernillo con fotos que proceden, pues hay unos cuantos óleos y algún monumento de personas relacionadas con el tema, y luego hay una foto aérea muy interesante de San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa. Entonces, para que la gente se haga una idea, San Juan de Ulúa es como Jaca. Sí, solo que en una isla. Fortaleza de Bauban. Es la típica fortaleza que la de Jaca es muy curiosa, porque es una fortaleza que se hizo para defendernos de los franceses, y la única vez que ha entrado en acción estaban los franceses dentro y los españoles fuera. No, pero en este caso, además está muy bien conservado, porque esta foto es relativamente reciente y después se ha estropeado. No, San Juan de Ulúa, que de lejos queda muy bonito. De lejos queda muy bonita. San Juan de Ulúa está muy abandonada por el Ayuntamiento de Veracruz. Es una isla coralina. Ten en cuenta que Hernán Cortés inicia la conquista de México justo ahí. ¿No? Fue el primer sitio donde se puso una bota española en territorio mexicano en la expedición de Hernán Cortés. Y los españoles, el año 1826,
salieron por ahí porque fue la última posesión española. O sea, eso fue el ¿La principio. última posesión Sí, española? claro, San Juan de Ulúa, claro. Sí, sí, sí. El libro va de eso. Fue la primera, o sea, fue el principio, el alfa y el omega de la presencia española en continente americano. Sin embargo, el Real Felipe, que es más grande todavía, es inmenso, es una, como dices tú, como la fortaleza de Jaca, pero en este caso, lo he comentado anteriormente, tiene cinco baluartes, pertenece al ejército del Perú, hay un museo militar y está muy bien conservado. Eso ya es otra historia, sí. Y luego una cosa curiosa, vamos a ver, la historiografía mexicana y la peruana, estos hechos los tienen ocultos a conciencia. ¿Por qué? Porque el imaginario popular mexicano lo que no puede soportar, o los políticos mexicanos, es que cuando consiguen la independencia y proclaman oficialmente la independencia de México, hay unos españoles, pero no españoles, una montañita, no, hay un contingente militar español importante que está 4 años más resistiendo en San Juan de Ulúa. Y en Perú exactamente lo mismo. Entonces tú te vas a San Juan de Ulúa, yo no he estado, por cierto, ahora me tocará ir, evidentemente. Sí, hay que ir. Yo soy como Emilio Salgari, que escribió Sandokan, te explicaba todas las costumbres de los malayos. No había estado nunca allí, había estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú te vas a San Juan de Ulúa y yo lo he visto por internet, personas que me lo han comentado, no hay ninguna placa, evidentemente, que recuerde a los héroes de Ulúa, y en el Real Felipe lo mismo. Y los que te enseñan la fortaleza tampoco hablan de esto. Es un tema como tabú para ellos. Y luego también tiene una cosa. A ver, en la historia funciona mucho por modas. Hubo una moda de un tal Blas de Lezo, que nadie sabía quién era Blas de Lezo, sí, pero nadie lo sabía. Hasta que alguien de repente alguien sacó un libro y sí. ¡pum! Explosión Blas de Lezo. Hasta un monumento tiene aquí en la Plaza España. Plaza Colón, perdón. Plaza de Colón, sí. De Colón. Bueno, lo tienen puesto en un ladito. Sí, en un ladito, pero bueno. Pero en un ladito que si no estás pendiente no lo ves. Está. Y luego nadie sabía quién era Gálvez, hasta que salió el libro de Gálvez y ahora todo el mundo habla de Gálvez. Sí. Bueno, pues aquí tienes 3 líderes. Uno es Francisco Lemaur, que fue el gobernador de San Juan de Ulúa, que salió de ahí enfermo de escorbuto. Le reemplazó José Coppinger, que fue el que ya capituló la fortaleza. Y luego en el Real Felipe tienes a José Rodil, que José Rodil fue el fundador del Cuerpo de Carabineros, que fue un cuerpo disuelto en el año 39 porque fue un cuerpo de élite adscrito a la República, y cuando acaba la Guerra Civil, pues Franco decidió absorberlo por la Guardia Civil. Pero quiero decir que, curiosamente, cuando Rodil, que era un gallego, funda el Cuerpo de Carabineros por mandato de Espartero, General Espartero, su brazo derecho era Rodil. Lo tenía, era su persona de confianza, bueno, fue ministro, etcétera. Y claro, ¿qué hace Rodil? Era de La Coruña. No, perdón, me equivoco, era lucense, de un pueblo de Lugo. ¿Qué hace un gallego cuando le dicen que tiene que montar una unidad militar o un cuerpo de gente que trabaje? Lo mismo que hizo Millán Astray con Franco y con la Legión. ¿Por qué Millán Astray se coja a Franco? Porque uno de La Coruña, el otro era del Ferrol. Y entonces aquí, curiosamente, he descubierto en este libro que Rodil, cuando le encarga a Espartero que monte el Cuerpo de Carabineros, que es una policía fronteriza y aduanera, se coge a los gallegos que estaban con él, oficiales, en San Juan de Ulúa. En San Juan, y con estos monta lo que luego fue el Cuerpo de Carabineros. Bueno, la verdad, ha comentado una cosa muy interesante nuestro invitado, es el tema de la desaparición de los carabineros. Se lo ganaron a pulso, según Franco, y también iba a desaparecer la Guardia Civil. O sea, Franco se la juró, pero Quindelán, el general Quindelán, que era del Ejército del Aire, fue el que le convenció, no, tienes que quedarte, porque al final la Guardia Civil, y la verdad es que la Guardia Civil es un cuerpo que ha ido sobreviviendo a todo lo que ha pasado en España, porque lleva 200 años sobreviviéndolo a todo. Es curioso, incluso a Franco, que dijo, a esto me los cargo por el tema de que pasó en Las Palmas, la anécdota esta de que el jefe de la comandancia de Las Palmas no se quería ir con él en el alzamiento el 17 de julio. Y entonces Franco dijo, sí, pues ya veremos, ya nos veremos las caras. Pero lo que es curioso es que Rodil era, cuando estaba en Perú, era un absolutista. Era absolutista fanático. Sí. Y vamos a decirlo así, de la parte derecha del absolutismo. Y luego cuando vino... La ultraderecha. Sí, no, y se va fatal con De la Serna, con Canterac, decían que eran unos liberales, etcétera, etcétera. Pero cuando llega a España, se vuelve liberal y se hace masón. Y entonces, quizás, y además también liberal bastante radical.
estuvo luchando contra los carlistas, y entonces quizás ese liberalismo de Rodil lo imprimió luego, no lo sé, posiblemente en el cuerpo de los carabineros, claro. No, pero hay una cosa muy curiosa. Hablamos de Rodil, he visto aquí que se habla del trienio liberal. El trienio liberal que bueno, surge a raíz de que esas tropas que iban precisamente a salvar un poco la cara allí en América y que no fueron, precisamente por los... Riego, pero me refería a los masones, ¿no? Y curiosamente, un absolutista que le dejan colgado ahí en medio los masones, porque en definitiva los liberales tienen mucho que ver en esta historia, ¿no? El tema es interesante. En la batalla de Ayacucho, ten en cuenta que... la que estuvo... Sí, que fue la batalla final. Sí, la batalla Entonces, ¿qué ocurre? La que estuvo Espartero. Claro, que las unidades peruanas, muchas habían sido antiguas unidades españolas. Y los oficiales peruanos, peruanos, chilenos y colombianos, habían estado con los ejércitos realistas. Muchos estaban emparentados entre ellos. Habían hermanos en ambos bandos. Entonces, antes de la batalla, quedaron de acuerdo de la Serna y Sucre en que los oficiales que lo quisieran en tierra de nadie podrían acercarse, abrazarse, saludarse, darse de acuerdos antes de iniciar la batalla. Entonces así fue. Se inicia la batalla, pierden los realistas y cuando España llegan los oficiales, que entre ellos estaba el general Maroto, estaba Espartero, estaba, bueno, Rodil evidentemente vino más tarde, les llamaron los ayacuchos. Los ayacuchos era como aquí en la época antes de la guerra civil, los africanistas, los que habían estado en África. Entonces, a los ayacuchos, aquí en España se les culpó de que como había masones en ambos bandos, que la batalla de Ayacucho fue una rendición, fue como una especie de montaje, ¿no? Un apaño entre masones para que España saliese derrotada. Y un general dijo, mire, ¿sabe qué les digo? Que Ayacucho se perdió como se pierden las batallas. Esa fue su frase. Bueno, tenemos a unos héroes, verdaderos héroes, con 100 y pico laureadas, 127. 135 en San Juan de Ulúa. Sí. Es la vez que más se han otorgado. Y hay una cosa importante que la quiero decir como catalán que soy. Así como extremeños y andaluces fueron principalmente los que conquistaron América. Luego Cortés, quien la mantuvo, Pizarro, las tropas y sobre que la todo mantuvo, el final, eran catalanes. yo he descubierto que los que defendieron San Juan de Ulúa era el batallón de Cataluña y el batallón de Tarragona. Sí. Y entre ellos había, por ejemplo, un tal Francisco Alaix, catalán, que luego al final, si no recuerdo mal, tuvo 4 laureadas de San Fernando, o sea, tetralaureado. Porque luego estas personas cuando llegaron a España se encontraron aquí las guerras carlistas y ya vinieron de San Juan de Ulúa con una laureada de San Fernando y los de guerras carlistas consiguieron 2 o 3 más. O sea que aquí hablamos mucho de Varela, bilaureado, tal y cual, no, pues ahí tetra son 4 veces laureados y varios bilaureados. Es curioso, pero las tropas catalanas, sobre todo en Cuba. Nueva España, también estamos en Nueva España, fueron muy importantes. De hecho, las tropas que subieron por California y que llegaron hasta lo que ahora es Canadá, porque todo lo que es la costa canadiense del Océano Pacífico fue español y había allí en Nootka, o yo no sé si lo pronuncio bien, Nootka, me parece que es, la guarnición era catalana. Sí, curiosamente, nacidos en Cataluña y acaban en Canadá. Fray Junípero Serra, que era balear. California. No, catalán. ¿Era catalán? De Balaguer. De Balaguer. No confundas Balaguer con Balear, que no los de Balaguer. Pues yo también, Balaguer está al norte de Lérida. Aprendo yo un montón de cosas con mis invitados. Sí, Balaguer. Pues ya no volverá a pasar. Bien, lo que a mí me llama la atención, tanto de un sitio, Ulúa, como del Real Felipe, es cómo sobrevive esta gente. Porque no solo el castillo, tienen que tener más terreno para conseguir, pues para tener comida, sin ir más lejos, porque creo que apoyo no recibieron ninguno. No, vamos por partes. ¿O sí recibieron apoyo? Sí, ahora te explicaré. Vamos a ver, en San Juan por partes. San Juan de Ulúa tenía mucho oro,
mucho oro. Por eso era codiciada por los mexicanos. El oro de América, gran parte, lo de la final, claro, los españoles cuando se retiran de México capital, México DF, todo el oro que tienen en Nueva España, lo llevan, lo depositan en San Juan de Ulúa. Y no tuvieron tiempo en cargarlo en barcos y llevarlo a Cuba. Pero se lo quedaron en San Juan de Ulúa porque con este oro comerciaban con norteamericanos y con ingleses, que les vendían a precio de oro, nunca mejor dicho, alimentos, armas, etcétera. ¿Qué ocurre? Que al final la Armada mexicana se fortalece y entonces impide ya el paso de barcos que provenían de Cuba, porque San Juan de Ulúa tenía constantes reemplazos. Bueno, las condiciones de salubridad eran tan malas en aquel lugar, en la fortaleza, que decían que aconsejaban que los reemplazos fueran de cada 2 meses. La verdad es que eran de cada 6 meses. Pero hubo habiendo reemplazos. Pero cuando la Marina mexicana se fortalece, los americanos dejan de suministrar a la fortaleza porque los mexicanos ya empiezan a hundir barcos americanos y que los americanos dicen, norteamericanos, una cosa es comercial, otra cosa es que me hundan barcos y me maten a los tripulantes. Y los ingleses cambiaron de bando, entonces, y los barcos españoles no llegaron porque se lo impedía la Armada mexicana. Mexicana, había un bloqueo. Mexicana había un bloqueo en definitiva. Entonces a ellos la comida que tienen se les corrompe porque es una fortaleza que está encima del mar. Con la salitre se les corrompió, empezó a aparecer el escorbuto, la fiebre amarilla y bueno, y pasaron muchísima hambre. Volviendo al tema del Valer, cuando se rinden los últimos de Filipinas, había un fraile franciscano que sabía que iban a ser cercados y antes de que viniesen los tagalos cogió mucho arroz, carne seca y lo depositó en la iglesia. Con lo cual, hambre no pasaron. Lo que pasa es que tampoco fueron muy... Pero bueno, pero el hecho es que tú ves cuando salen las fotos de los últimos de Filipinas, no están demacrados, están más o menos personas que han estado encerrados un año, menos de un año, pero están físicamente aceptables. No sé si has visto una película que se llama Los Walking Dead. No. De zombies. Bueno, sabes lo que es un zombie, ¿no? Sí, vale, he visto retazos. Pues entonces la rendición de San Juan de Ulúa y de Real Felipe fueron idénticas. Un pasillo de honor del ejército mexicano por un lado, del ejército peruano por otro. Salieron en formación, no se aguantaban en pie. Unos se apoyaban sobre otros. Unos salieron arrastrándose. Auténticamente demacrados de personas que no podían comer. En el Real Felipe hubieron casos de canibalismo entre civiles, que Rodil era un tío que no se andaba con tonterías y ordenaba fusilar enseguida a cualquier persona que era sospechosa de canibalismo. Pero hay que decir que, hombre, te puedo decir que ellos pescaban lo que podían, pero ya miras, con una caña de pescar lo que podían conseguir para 1000 y pico personas, o varias cañas, nada. Hombre, en el Real Felipe tuvieron la fortuna de coger alguna foca. La foca es como una vaca, pues ahí se puede comer un poco bien durante un tiempo. No para mucha aves gente. marinas, aves marinas las que pudieron, albatros, gaviotas, y bueno, por ejemplo en el Real Felipe hubo un comercio de carne de perro y carne de rata. Además, había un mercado negro que se pagaba el dinero y tal, y se conseguían estos productos. Pero bueno, al final, o sea, estas fortalezas se rinden porque se están literalmente muriendo de hambre. En las dos, además son paralelas, se rinden con 15 días de diferencia. Y en las dos, tanto Coppinger en Ulúa como Rodil en el Real Felipe, decían que ya prácticamente no tenían 20 o 30 hombres para cubrir las guardias en los muros. El resto estaba en el hospital o muertos. En el Real Felipe, el descampado, no podían enterrar los cadáveres porque el patio era de piedra y tenían a los muertos hacinados en descomposición en la esplanada de la fortaleza. Y para que te hagas una idea, a ver, es la verdad, yo soy historiador, tengo que explicar la crudeza de las cosas como han ocurrido. En la fortaleza de San Juan de Ulúa se habían muerto todos los médicos, no tenían nadie que les cuidase, entonces hicieron unos agujeros en los catres para que los enfermos pudieran orinar y defecar en el suelo directamente, porque no había nadie que les levantase la cama. Pues en esas condiciones, Coppinger no le quedó otro remedio que empezar a negociar la capitulación, lo mismo que hizo Rodil. Bueno, el tema, yo conozco, de hecho yo hice un libro sobre la toma de Menorca y ahí hablamos del castillo de San Felipe, que a lo mejor sí ha ido por Mahón. No lo conozco. Bueno, era una fortaleza bastante grande porque su guarnición eran 5.000 hombres, o sea, el señor castillo del Mediterráneo y bueno, precisamente los encierran allí en agosto, el desembarco de 1782, y se rinden el 6 de febrero.
Y cuando se rindieron el 6 de febrero, es decir, tampoco ha pasado tanto, no han pasado poco más de 6 meses, la situación era catastrófica. O sea, la describen la situación y eran 6 meses nada más. Y bueno, tenían más o menos previsto el poder quedarse allí encerrados, más un castillo bastante amplio y se metieron también con población civil. Y lo cierto es que la justificación que le da el general Murray es me rindo porque ya la gente no puede aguantar más. Bueno, enlazando con esto, hay un episodio también en Baleares, sí. La isla de Cabrera. Ajá. Todos los prisioneros de Bailén, de la batalla de Bailén, los dejaron en la isla de Cabrera, pero los dejaron. Los dejaron, sí. Quiere decir que comer lagartijas, buscaros la vida, comer hierbas. Y claro, también esos murieron de hambre un montón. Sí. No, bueno, una gran cantidad de bajas. Además, Napoleón parece ser. Ahora estamos hablando de otro tema, pero vamos, comparativamente, ¿no? Sí. Napoleón dijo que bueno, aquella gente se había dejado coger en Bailén y que bueno, pues que no es cierto, porque precisamente en Bailén, eso de que es una victoria española es muy relativa. Digamos que son tablas y luego la propaganda hizo maravillas. Espera, que ahora y la propaganda hizo maravillas. Ahora estoy bien al caso porque así como San Juan de Ulúa era una base que España quería mantener, era una especie de Gibraltar, porque una fortaleza muy buena y no quería entregársela a los mexicanos, como por ejemplo Kaliningrado, que se la ha quedado Rusia, o a unas bases navales que hay en Chipre o Guantánamo. De Cuba, pero se trinca a Guantánamo. Crimea hasta hace poquito. Vale, exacto. Entonces, Rodil estaba San Juan, el Real Felipe está en el continente, muy cerca de la costa. Sí, pero el otro es una isla. El otro es una isla. Entonces, en el Real Felipe llega un barco inglés con un oficial peruano y un oficial español después de la batalla de Ayacucho. Y le entregan el acta original de la capitulación de Ayacucho a Rodil. Rodil les dice que primero no quiere hablar con nadie que vaya en un barco británico porque eso es un barco pirata. O sea, ya las negociaciones empezaron complicadas. Y luego dijo que no quería hablar con desertores, refiriéndose al oficial español que había perdido la batalla. Y luego hizo una frase que va a ser histórica, que dijo: ustedes han rendido en Ayacucho, yo aquí no me he rendido. Capitulen ustedes, que por eso se han rendido ustedes, que el Real Felipe no se rinde. Tenemos un problema, querido amigo Juan Carlos, y es que me dice el técnico que nos estamos quedando sin tiempo y bueno, pues vamos a aprovechar para algo que hago yo siempre al final de mis programas y es preguntarle a una pregunta que es genérica. Si yo estoy ahora en la Puerta del Sol y en la calle Carretas, esquina a la Puerta del Sol, está la librería San Martín. Bueno, estaba, ya no está. Pero era una librería específica de temas de historia. Y entonces yo veo Los Últimos de América en el escaparate. Y mi pregunta es, ¿por qué tengo que comprar y leer Los Últimos de América? Mira, muy sencillo, porque desde la primera página hasta la última, todo lo que leas será auténticamente nuevo y desconocido para ti o para el lector. Todo. Bueno, pues creo que es suficiente. Son palabras mayores que se dice. Yo personalmente creo que es un interesantísimo trabajo. Estoy esperando a que nuestro amigo de Editorial Actas me mande un libro y bueno, me leeré, trataré de leérmelo, ya saben mis oyentes que no me dan mucho tiempo. Creo que es un tema muy interesante y creo que está muy bien tratado. Yo prácticamente simplemente he ojeado el libro y el libro es francamente interesante y por lo menos lo que yo he visto lo recomiendo y lo recomiendo encarecidamente porque además se habla de temas muy interesantes como es precisamente qué españoles eran los que estaban allí y que los auténticamente autóctonos, es decir, los batallones que procedían de indios, los pardos, los negros, etcétera, estaban con los realistas y los criollos, curiosamente, eran los que se sublevaron. Bueno, hemos hablado de Real Felipe y de San Juan de Ulúa, pero la parte final del libro son la última resistencia de españoles. Ojo, que no eran españoles, habían restos del ejército realista, pero eran criollos y sobre todo indios que estuvieron resistiendo hasta el final. Por ejemplo, 30 años después de Ayacucho, todavía ondeaba una bandera en el campamento, la bandera con la espada de Borgoña, en el campamento del Alamito en Argentina, por ejemplo. Bueno, pues ya sí que me parece que hemos llegado hasta el final, porque si no, Miguel
nos va a echar los perros, y eso, los perros los tenemos que dejar para otro día, que vamos a hablar ¿Del otro libro? del otro libro. Entonces, emplazo a mi compañero reservista. Venimos a hablar de perros y Cuando quieras. y de otros temas, de esos otros dos libros. También será interesante. Será interesante. Amigos, hasta aquí hemos llegado y espero que os haya gustado esta conversación. Yo no hago entrevistas, sino que charlo con los amigos, que vienen a verme. Muchas gracias. A vosotros.